decir desde dónde nos están mandando sus mensajes. Gracias por sus corazoncitos. Nos ayudan a crecer. Gracias. Si pudieran compartir, tenemos por aquí también unas rositas, creo que son los corazoncitos también, para que me ayuden a crecer aquí el chat. Ok. Como no podemos empezar tan tarde y tenemos un horario limitado, entonces vamos a comenzar la clase. Como les comentaba hace un rato, la clase es de Lashon Hara y Regilut, lengua mala y chisme. Ya estamos en la sesión número 4. Y en esta sesión vamos a tratar un tema bien importante, bien importante. ¿Cuál es la importancia? Ya hablamos de no criticar a nuestro prójimo. Me gustaría que revisaran en cuanto tuvieran tiempo por medio de YouTube. Ahí se encuentran los videos, los temas que hemos estado viendo, no criticar a nuestro prójimo, por qué razón no criticar, qué es el Hafetz Haim. Recuerden que nos estamos basando en el libro de Hafetz Haim. Y ahora vamos a hablar un tema bien importante, bien importante. La prohibición de hablar mal de la emuná, de la fe de otra persona. ¿Por qué no podemos hablar mal de la fe o de la emuná de otra persona? Vamos a tratar también casos prácticos del tema y ejemplos que nos van a extender una mayor visión sobre la realidad, el peligro que es hablar la Lashon Hara. Shalom Aleichem, Pau, bienvenida. De Durango, muy bien, Irma, desde Durango. Perfecto. Pues vamos a dar comienzo. El tema es, el principio, lo que nos enseña este principio, es que no debemos hablar mal sobre la forma, voy a estar volteando para acá porque son dos cámaras, estamos en YouTube y estamos en TikTok, ¿vale? El principio nos enseña que no debemos hablar mal de la forma en que otra persona cumple o no cumple los mitzvot. ¿Qué es un mitzvot? Para los que sí saben, bueno, ya sabemos que hablamos de los mandamientos. Shalom, Sofía. Quien no sabe lo que es un mitzvot o una mitzvah, son los mandamientos del Eterno. Y este principio nos va a enseñar de que no debemos involucrarnos, meternos en la relación que tiene la persona con Dios para criticar, justificándolo religiosamente. Aunque de pronto parezca que una persona tiene fallas en su relación con Dios, no nos corresponde a nosotros juzgarlo ni humillarlo. Corregir, si queremos corregir a alguien, debemos hacerlo. Ok. Gracias por unirte, Vanessa. Bendiciones de lo alto. Michelle. No sé qué está pasando aquí. Vamos a quitarlo. Si pudieras quitarme, por favor. No sé de eso. Bendiciones de lo alto. Dios le bendiga. Bueno, bendiciones, porque estamos dando el tema. Estamos hablando sobre la Lashon Hara y Regilut. No sé cómo se intercaló. Ya. No sé, de veras, ya va. ¿Cómo se llama usted? Michelle Olavarría. Michelle. Ya está. Ya se desconectó. Una disculpa. Ok. Entonces, la base general de este tema es que aunque una persona tenga fallas en su relación con Dios, no nos corresponde juzgar ni humillar a las demás personas. Debemos corregir con amor y discreción, no con desprecio, dar la bienvenida. Criticar públicamente a alguien por su religiosidad puede incluso hacer más daño a la persona que un bien. En Proverbios 10:12 nos dice, el odio despierta rencillas, pero el amor verdadero
cubre todas las faltas. Cuando nosotros criticamos a alguien, déjenme avanzar un poquito aquí. Ok. Cuando nosotros criticamos a alguien por no cumplir con un mandamiento en público, estamos haciendo la shonjara. Cuando difundimos también los pecados pasados de una persona que ya cambió, que si antes cometió algún error, que si antes estaba en drogas o tenía problemas con su esposa o con su familia o X problema personal de la persona, personal, nosotros no somos quien para meternos en o difundir con otra persona los pecados de alguien más. Tampoco podemos comparar la religiosidad de una persona con otra, ni avergonzar a alguien por su falta de conocimiento espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ese problema? Gracias, Rick. Señalar las faltas de otras personas solo para engrandecerse. Tampoco podemos contar con desprecio sobre alguien que dejó la fe o decidió cambiar de comunidad, ni revelar que alguien ya rompió una promesa con Dios. No estamos en esa capacidad. Recuerden que la lengua es muy poderosa y el poder de la lengua es impresionante. Nosotros podemos construir o podemos destruir con nuestra lengua. Tampoco podemos criticar la forma en que otros oran o practican su fe, o andar publicando en redes sociales sobre pecados de otras personas. Obvio que no tenemos su consentimiento. Usar la corrección religiosa para humillar a alguien en vez de ayudar a esa persona. Menospreciar a quien se esfuerza poco en su relación con Dios. O tampoco transmitir rumores sobre el nivel espiritual de alguien. Yo creo que en algunas de estas situaciones, en más de una ocasión, o nos han inmiscuido o sin querer nos hemos inmiscuido, que criticamos a una persona por cómo se comporta o en la iglesia. No es que si esta persona sí está siguiendo la Torá muy bien, o esta persona solo viene aquí a la iglesia y hace como que practica, se ve muy espiritual, pero por fuera no saben cómo es. Tenemos que tener cuidado con esos detalles, ¿vale? ¿Qué más ¿De qué más tenemos sobre este tema? Ok. Permítame poquito porque está un poquito aquí la máquina. Vamos a mencionar algunos casos prácticos sobre este tema. Aquí está la puntita de esto. No sé si por ahí alguien tiene algún ejemplo, algo que mencionar. Débora, bienvenida. Ok. Algunos casos prácticos sobre este tema. Cuando nosotros criticamos a alguien por no cumplir un mandamiento público. Ejemplo, un grupo de amigos está en una comida y uno de ellos comenta en voz alta: Carlos nunca ora antes de comer, no tiene fe de verdad. ¿Por qué es esto la shonjara? Porque estamos avergonzando a alguien públicamente. No estamos motivando a esa persona a ser mejor, sino que estamos alejándolo. Lo que sí podemos hacer una alternativa, si Carlos no ora, una mejor manera en la que nosotros podemos inspirar a esa persona es hacer una oración breve con humildad, pero
sin presionarlo ni humillarlo luego porque la gente se va de las congregaciones, luego porque la gente deja de formar parte de las comunidades o escuchamos tanto es que en ese lugar son hipócritas, ¿no? O en este lugar nada más se la pasan criticando mi vida. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Lo que queremos nosotros es que las personas regresen al camino, que conozcan la Torá, que conozcan los mandamientos, que conozcan principalmente del Eterno, que conozcan de su Salvador, de Yeshua. Y si nosotros en vez de ayudar estamos criticando, estamos juzgando sus caminos, esa persona lógicamente se va a ir porque no ora como nosotros, porque no es tan espiritual como se ve, como debería de ser. O difundir pecados pasados de alguien que ya cambió. Vamos a ver un caso. En una reunión de iglesia, alguien dice, Juana ahora ya es muy devota. Uy, pero si hubieran visto lo borracha que era antes o lo borracho que era antes, y un irresponsable. Uf, y si supieran todo lo que hizo, acuérdense que estamos usando nombres al azar, ¿sale? Nombres ficticios. Porque esto es la Shonjara. Si Dios ya perdonó, si Hashem ya perdonó a Juan y esa persona ya ha cambiado, no tenemos ningún derecho de recordarle su pasado para desacreditarlo. ¿Qué alternativa tenemos? En lugar de hablar del pasado negativo de una persona, podemos reconocer su esfuerzo. Juan es un gran ejemplo de cómo se puede cambiar para bien, por ejemplo. ¿Qué nos dice Isaías 43:25? Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, comparar la religiosidad de una persona con otra. En un ejemplo muy común en la familia. En una familia, la mamá le dice a sus hijos, Marta es muy devota, Marta sí va a la iglesia, no como su hermano que nunca se interesa por Dios. Porque eso es la shonjara. Comparar a las personas en temas de fe va a generar resentimiento y no ayuda en nada a acercarlas a Dios. ¿Qué alternativa tenemos? En vez de comparar, podemos motivar, por ejemplo, y decir, Marta se encuentra en paz en su relación con Dios. Sería hermoso que todos encontremos nuestro camino de Muná, nuestro camino de fe. Romanos 14:13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Gracias por los corazones, gracias por sus corazones que están mandando. Eso nos ayudan a crecer. Ahora, revelar, otro caso, revelar que alguien rompió una promesa con Dios. Una persona le cuenta a otra, Ana había prometido diezmar cada mes, pero me dijo que no puede hacerlo. ¡Qué falta de compromiso! ¿Y por qué eso también es la shonjara? ¿Porque es lengua mala? Porque las promesas a Dios, bueno, son un tema muy, muy personal. Exponer a alguien por no cumplirlas puede resultar humillante para esa persona. Como alternativa, nosotros podemos decir, bueno, Ana está enfrentando dificultades, lo mejor sería apoyarla sin juzgar. Si necesitas ayuda, Dios entiende tus luchas y siempre nos guía. Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sale? U otro caso,
Publicar en redes sociales sobre los pecados de otra persona sin su consentimiento. Alguien ve que una persona de su comunidad hizo algo incorrecto y lo publica en Facebook. Muchas personas o algunos se hacen los santos en la iglesia, por ejemplo, dicen, algunos se hacen los santos en la iglesia, pero en la calle, si vieran qué hipocresía, cuidado con esto. Fernando, bendiciones. Decías, bueno, pero qué hipocresía, ¿no? Pero ¿por qué es la Shonjara? Aunque no mencionemos nombres, si las personas pueden identificar de quién estamos hablando, estamos dañando la imagen de esa persona. Su alternativa, en lugar de exhibirlo, podemos hablar en privado con la persona y si es necesario, pues vamos a corregirla. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Y hasta aquí. La fe es un camino muy personal. No debemos criticar el nivel espiritual de nadie. Humillar nunca. Humillar jamás va a ayudar a nadie, nunca va a ayudar a la corrección. La corrección debe ser privada y debe ser con amor. Dios es el que nos va a juzgar. Hashem es el que juzga. No somos responsables de la relación de otros con Él, pero sí somos responsables de las palabras que nosotros hablamos en contra de la otra persona. Pues te puede tener un efecto incluso de generación en generación. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, porque es una mancha en nuestras vidas. Bien, ahora voy a hablar de otro tema. Híjole, hemos estado hablando de que la lashon hara no se debe de hacer por ningún motivo. No podemos criticar, no podemos burlarnos de otra persona, no podemos meternos en la vida espiritual de otra persona, no podemos aferrarnos a querer que la otra persona se identifique o sea como nosotros, ¿vale? Fernando López dice, en la Biblia dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Efectivamente, el que esté libre de pecado. Tal vez yo no tengo ese pecado, tal vez yo no hago lo mismo que fulanito, pero yo tengo mis propias fallas y sobre esas fallas son mis propios errores, mis propias transgresiones y sobre eso es sobre lo que yo voy a dar cuentas, no sobre la vida de la otra persona. Pero ¿qué pasa? Ahora, vamos a hablar de la lashon hara, la lengua mala, y el rejilut, el chisme, en un caso muy diferente. Fíjense qué casos sí podemos hablar de la persona, pero bajo ciertas reglas. Este principio, vamos a hablar en qué momento. No nos está permitido hablar y hacer la shonjara sobre nadie, ya lo hablamos. Aunque las acciones de una persona no sean correctas, no debemos difamar ni exponer públicamente a nadie. Pero ahí te van las excepciones, en las que está permitido advertir a otros sobre el comportamiento de alguien. Fíjate lo que dice en Levítico 19:16, por si gustas ir anotando. No andarás chismeando entre tu pueblo. No te pondrás contra la vida de tu prójimo. Yo soy Hashem, tu Elohim. Casos en los que está prohibido hablar de una persona pecadora. Cuando se cuenta el pecado con desprecio o burla, para poner en mal a esa persona sin generar ninguna solución. Si el objetivo es humillar a alguien en lugar de corregir a esa persona. Cuando la persona ya se arrepintió y cambió su camino.
si no hay testigos suficientes para confirmar esa acusación que se está haciendo. Si hablamos de su pecado sin una razón válida, solo por chismear. En ninguno de estos casos está permitido hacer la shonjara. Proverbios 24:17 dice, no te regocijes, escúchalo bien, escuchémoslo bien. No te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Por ejemplo, si una persona ha cometido errores, en lugar de contar sus fallas, es que ahora hiciste esto y es que después hiciste esto otro, e ir acumulando como si nosotros fuéramos perfectos, lo mejor es orar. Orar por esa persona o buscar una forma privada en que nosotros podamos ayudarla o que alguien más pueda ayudarla. Los casos en los que sí se permite advertir, fíjense la diferencia entre hacer la shonjara y advertir. Cuando alguien acostumbra a pecar habitualmente, que ya es costumbre de esa persona, Shalom Rick, que ya es costumbre de esa persona estar transgrediendo la Torah, que es costumbre de esa persona estar usando el nombre de Elohim en vano, que ya es costumbre de esa persona hacer un daño tras otro, tras otro, tras otro. Yo creo que hemos conocido, o tal vez sí, tal vez no quiero hacer la shonjara, alguna persona en este nivel. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Proverbios 27:12, fíjense lo que dice Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y se esconde, pero los ingenuos siguen adelante y pagan las consecuencias. Hay 6 condiciones en las que está permitida hacer la shonjara. Hablar sobre alguien que tiene el hábito de pecar. Primero, que el pecado sea confirmado con pruebas y testigos confiables. Que sea un pecado recurrente, que sea grave y no un error aislado. Otra, que ya se haya intentado corregir a esa persona en privado sin tener ningún éxito. Que hablar sobre ella o sobre ello tenga un propósito útil. Proteger a otros para prevenir un daño. Fíjense qué casos, ¿eh? Llevamos 1, 2, 3, 4. La siguiente, número 5. Que no exageremos ni agreguemos información falsa o necesaria. A veces cuando estamos enojados con la persona, le agregamos cosas porque nuestro corazón está sacando más de lo que esa persona tiene. Y lo hacemos porque hablamos con los sentimientos. Estamos hablando con las emociones, no con la razón. Oscar, la religión solo te entretiene, sí, por eso hay mucha diferencia entre la religión y seguir un estilo de vida, seguir a Dios, seguir a Hashem, es muy diferente, porque la religión solamente enfrasca a las personas, entorpece el pensamiento, ¿vale? Bueno, seguimos. Ezequiel 3:18 dice, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no le amonestas ni le hablas, para que esa persona se aparte de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré la sangre de tu mano. Estamos obligados a ayudar a otra persona a que se aparte de su mal camino. Pero
Ya cuando insiste e insiste e insiste, vamos a ver qué podemos hacer. Ejemplo, si alguien está estafando a otras personas y ya ha sido advertido muchas veces, sin éxito. Entonces, se puede informar a quienes pueden verse afectados, pero se debe hacer de manera objetiva, sin exageración ni desprecio. Otro ejemplo, decir, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, fulanito es un ladrón, tengan cuidado con él. Si tienes pruebas, sin pruebas, ni haber intentado siquiera hablar con él antes. Eso es la shonjara. ¿Cómo podemos corregir a alguien sin caer en la shonjara? Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Hablar con la persona en privado con respeto y amor. Sara, bienvenida. Eso es bien importante. Primero, hablar con la persona en privado con respeto y amor. Explicarle a esa persona cómo su acción puede afectar a los demás y cómo puede afectarlo a sí mismo. Ofrecerle algún apoyo para que esa persona pueda mejorar, en lugar de solo criticar. Pero si esa persona no escucha, ya no es conveniencia tuya, porque tú ya hiciste lo que estaba en tus manos. ¿Qué es lo que debes hacer entonces? Hablar con una autoridad moral. Si el pecado afecta a otros y no cambia, hay que advertir, pero con precaución, para no meternos en un grave lío. ¿Qué nos dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son más espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Por ejemplo, si un amigo ha estado engañando a su esposa, en lugar de contarle a otros amigos o contarlo a todo mundo en la iglesia o contárselo a todo mundo en una comunidad o en el barrio donde vives, primero habla con esa persona directamente y trata de hacerle ver su daño. Que tú publiques o que publiquemos indirectas en redes sociales sobre alguien, insinuando sus pecados, es la shonjara. ¿Qué hacer entonces cuando una persona no tiene ningún tipo de remordimiento, aunque ya se le habló, ya se le dijo, ya intentamos todo lo que estaba en nuestras manos, porque Hashem, antes de que nosotros hagamos algún juicio, nosotros debemos amar a la otra persona, porque es el propósito principal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ya no es posible, ¿qué podemos hacer para una persona que no tiene remordimientos y que persiste en pecar? Fíjense lo que dice el principio número 4 del libro de Hafetz Haim. Cuando alguien peca constantemente y sin arrepentimiento, debemos actuar con prudencia. No podemos hablar mal de esa persona sin motivo, pero hay situaciones en las que sí es obligatorio advertirlo a otros. Entonces, tenemos un ejemplo. Como ya les dije, primero
Hablar en privado. ¿No fue posible? Bueno. Si alguien roba, ya vimos esta, ¿verdad? Hablamos con la autoridad en caso de que alguien robe. Vamos a ver el ejemplo de un empresario. Si un empresario estafa a sus clientes, se puede hablar con otros afectados y juntos acudir a las autoridades para que pueda intervenir. Y si esa persona sigue abiertamente cometiendo robo, generando robo a otros, hay que advertir a los demás bajo condiciones estrictas. Otro ejemplo, si un hijo tuyo o el hijo de alguien se va a casar y nos pide información sobre el chico o la chica, cómo es, nosotros podemos comentar, bueno, es que mira, este chico es así o asado, aquí, allá, pero si esa persona es buena y no tenemos nada en contra, porque no debemos de tener nada en nuestro corazón para poder comentar de la otra persona, entonces yo advierto sobre las cualidades de esa persona. Y si hay algo que pudiera afectar o algo que posee ese joven o esa joven, entonces mi deber es comunicarlo, porque en vez de ayudar podemos destruir a un futuro matrimonio, ¿vale? Entonces, solo con la cuestión de advertir sin exagerar y siempre y cuando no tengamos nada en contra de esa persona, porque recuerden que las emociones son bien peligrosas y podemos afectar a alguien solamente porque no nos agrada. Bien, ahora, gracias por sus corazoncitos, ya llevamos 3,200, gracias. Bien, vamos con la siguiente. Dice, me encanta esta clase, gracias. Diosa López. Ya nos quedan nada más 2 y luego vienen otros temas de los que vamos a estar hablando. Cuando venga mi esposo de Texas, también vamos a tratar temas sobre el matrimonio, para que juntos, en caso de que tengan alguna duda sobre matrimonio, sobre algún detallito de ese tipo, pues vamos a ver qué límites poner en el matrimonio, cuándo un matrimonio funciona correctamente, etcétera. ¿Sale? Pero ya no tarda en venir él por aquí para tratar esos temas juntos con ustedes. Y otros temas más que vamos a estar tratando por ahí. Bueno, ya me salí un poco del tema. Luego dice, nos quedamos en... ¿De qué manera, qué consideraciones debemos tomar en cuenta para advertir a otros? Advertir. No la shojara, no lengua mala, no chisme. Debemos tener pruebas reales, recuerden. Debe ser un pecado recurrente y perjudicial para los demás. Ya intentamos corregirlo, no exageramos ni añadimos información falsa. Hablamos con intención de prevenir un daño. Si el pecado ya está afectando a muchas personas, hay que tomar medidas serias y hay que reportarlo. Ahí sí no podemos guardar silencio. Cuando una persona solo se reúne para afectar a todos los que están en su entorno de una manera, pues así, ¿no? Como de pronto lo hacen las serpientes por debajo del agua, o que ya está buscando extraer, va a ir a un lugar solo para traer dinero o para tener intenciones personales, o un joven que va de pronto a una comunidad solo para ver a qué chicas conquista y que no va con intención de aprender espiritualmente, o alguien que está acostumbrado a estafar y que quiere llegar a estafar a los demás o ver de qué modo obtiene algún beneficio, pero que está comprobado, entonces ya debemos actuar, porque si lo hace en un lado, luego lo va a hacer en otro, lo descubren, y como no estamos acostumbrados a hablar, entonces para hacer daño,
bueno, ni es nuestra intención, entonces sí debemos de cuidar mucho esa parte, de que en qué momento podemos tomar una acción legal o proteger a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Y ya mencionamos los casos. Shalom, Marley. Shalom. Muy bien. Ok, seguimos. Un caso en casos que me ha tocado ver en algunos lugares, en algunas iglesias, y que, bueno, bueno, me he dado cuenta que se suscita mucho. Cuando el líder de una congregación está utilizando, por ejemplo, las donaciones para su beneficio personal y no para ayudar a los necesitados o para cumplir la misión por la que se hizo para la iglesia, vamos, en un beneficio para la congregación, y solo lo utiliza para su beneficio propio, y no se arrepiente, y si no lo cometió una vez, bueno, todos nos equivocamos 2 veces, ya se ha hablado con él, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, y no muestra ninguna clase de arrepentimiento. ¿Cómo podemos actuar correctamente? Primero, como ya dimos algunos ejemplos, se habla en privado. Un grupo o miembros de la comunidad deben acercarse con respeto y confrontarlos con evidencias. Podemos guardarla en Mateo 18:15. Si no escucha esa persona o ese líder, involucrar también a otros líderes. Se puede acudir a las autoridades religiosas para que intervengan. Si persiste, por ejemplo, el abuso de esa persona, ya podemos advertir a la comunidad. Se debe de informar con pruebas a los miembros que han sido engañados, sin insultos o sin exageraciones, para evitar que haya daños de otra índole. Si es necesario, entonces, tomar una acción legal. Un gran error. Nunca jamás se debe de publicar en las redes sociales, como por ejemplo, ese pastor, ese roe, ese rabino es un ladrón, que se pudra en el infierno, ¿no? Eso ya es un caso de la Lashon Hara innecesario. En nuestro trabajo, un compañero de trabajo ha robado algún material de la empresa y lo vende. Y ya ha sido advertido, pues, de que no lo haga, pero sigue haciéndolo sin importarle las consecuencias. Al cabo dice, ¿qué tanto es tantito? ¿No? ¿Cómo actuar correctamente? O igual, recordemos, hablar primero directamente con esa persona, tratar de hacerle ver el daño que está causando, Gálatas 6:1. Si no cambia, entonces debemos reportarlo con algún supervisor, pero sin exagerar ni agregar información falsa. Levítico 19:16. Si la empresa ahora no actúa, debemos advertir a los que están siendo afectados con pruebas, sin difamaciones innecesarias. Recuerden que la lengua puede incendiar un gran bosque. Y también tenemos Proverbios 27:12 para que lo guardemos. Error. Contarle a otros compañeros para que esto se haga un chisme o que se hagan burlas en lugar de resolver el problema correctamente. Ahora un caso en nuestra familia o en la familia. Imaginemos, un pariente cercano está engañando a su esposa o a su marido con otra persona y lo hace sin arrepentimiento. ¿Cómo debemos actuar? En privado,
recordarle el daño que está haciendo a ella, a su familia. Si no cambia, buscar ayuda con otro familiar o consejero de confianza, Santiago 5:20. Si la situación se agrava y afecta a otros, pues advertir a la pareja engañada, pero sin agregar detalles innecesarios o chismes. Un error grandísimo, contarle a toda la familia y hacer un escándalo público sin antes tener que corregirlo, ¿vale? No es nuestro propósito afectar a los demás. Ahora, un último ejemplo. En la comunidad, un vecino, en la escuela, etcétera. Un vecino está engañando a varias personas con estafas y sigue haciéndolo a pesar de las advertencias. ¿Cómo podemos actuar? Intentar hablar con esa persona también directamente. Recuerden, siempre tratar el asunto primero con la persona. Si hay confianza, entonces podemos advertirle sobre el daño que está causando. Levítico 19:17. Si esa persona no cambia, debemos reportarlo a una autoridad comunitaria. Gracias por sus corazones. A un líder vecinal o a la policía si es un delito. Romanos 13:4. Advertir a otros vecinos si es necesario, pero con pruebas. Olvidémonos de chismes, olvidémonos de insultos, porque incluso ha habido casos en los que las situaciones dentro de la colonia, dentro del barrio, se agravan a tal grado de que los casos terminan en muerte o alguien sale afectado. Por eso debemos ser muy cuidadosos. No esparcir rumores sin pruebas o exagerar la situación. Como conclusión, ya casi vamos a cerrar. Aunque una persona tenga el hábito de pecar, no debemos difamar ni burlarnos de ella. Esto de difamar o burlarnos de otra persona lo hemos repetido en más de una ocasión, pero es que es bien importante. Lo que generalmente se repite es lo que se guarda, lo que se guarda, lo que se guarda. Como maestro lo tengo más que comprobado. Tenemos que repetir constantemente las cosas, tenerlas en nuestra mente presentes, recordarlo. Miren, ahí está el video en YouTube. Si algo se les pasó, si hubo algo que necesiten volver a recordar, regresen el video nuevamente para que puedan verlo. Y así, pues, la intención es que todos crezcamos espiritualmente. Yo, pues, mostrándoles esta parte de la Lashon Hara que ha sido tan peligrosa desde el principio de la creación. Y yo crezco también espiritualmente, así como también el compartir ayuda a que otros, cada uno de nosotros, de los que estamos leyendo, escuchando, perdón, crezcamos también espiritualmente. Porque ese es el más grave problema de la humanidad, la lengua. Chiquita, un pequeño miembro, pero que hace gran daño. ¿Sale? Debemos siempre intentar corregir en privado antes de hablar del pecado de otros. El propósito siempre debe de ser restaurar al otro, no destruir su reputación, no destruir a la persona. Ese siempre debe ser nuestro propósito final. Y recuerda siempre anteponer la mente antes del corazón. Las mujeres, cuando nos enojamos, generalmente, ¿qué hacemos? No, es que bla, 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 bla. Somos más emotivas. Por naturaleza tendemos a ser más emotivas y más expresivas. Entonces, dentro de todo lo que expresamos, podemos decir algo que afecte los sentimientos o afecte a otra persona de una manera en que para reparar ese daño pueden pasar muchos años. Y no solamente nosotras,
también pasa en los hombres, ¿vale? Entonces, debemos de cuidar mucho nuestro habla. Ya nada más nos queda 2 clases más y terminamos con el tema de la Lashon Hara. Y continuamos ya viene también Pesach, ya en unos días comienza Pesach, ya el día, para unos el día 12 de abril, para otros el 13 de abril comienza Pesach, una de las fechas más importantes dentro de las festividades que el Padre nos ha dado. Y pues bueno, Angelus, qué bueno qué bueno tenerte aquí otra vez. Ya estoy con la lengua. Shalom, mi hermana. Shalom, mi hermana. Oscar. Shalom. Dejen, shalom. Y ahora sí, para finalizar, para cerrar. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Los dejo con esta frase de Santiago 5:20. Sepa otra vez nuevamente que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendiciones también, Ana, Mayra Anavisca. Bendiciones. Shalom a todos y nos vemos primero el Eterno el día de mañana, 18 horas, 6 de la tarde, aquí, aquí conmigo. Shalom, bendiciones.